Lo que nos une en Colombia es la lengua, ¿no? Es el principal factor de unión. Y la idea misma de Colombia es una idea que vino de afuera. Aquí antes de la llegada de los europeos no existía Colombia. En cambio México existía antes de la llegada de los europeos, el Perú existía antes de la llegada de los europeos, pero Colombia no existía. Aquí había 120 naciones distintas que no habían soñado nunca con unirse, ni con centralizarse. La idea de un centro vino de Europa, ¿no? Entonces, somos una nación moderna en ese sentido. Nacimos con el descubrimiento mucho más que México y que el Perú. Eso no significa que aquí no haya una memoria, sino que la idea de nación es una idea reciente. No construiremos una nación si seguimos creyendo que tenemos que cultivar como en Europa, producir como en Europa, hacer industria como en Europa, depredar la naturaleza como en Europa, porque tenemos que encontrar nuestra propia manera de relacionarnos con este suelo y con esta vegetación. Aquí no hay bosques de una sola especie, en Europa solo hay bosques de una sola especie. Uno viaja en un tren desde París hasta Burdeos, ¿no? Y ve el mismo árbol repetido 5 horas. Aquí no, aquí basta recorrer 2 horas en cualquier dirección para estar en otro mundo. Un país tan diverso necesita una lectura distinta, una lectura más compleja, menos dogmática, más respetuosa de las regiones, porque una región no se parece a otra, entonces una región no le puede imponer su modelo a las otras, y en esa medida la lectura que hemos hecho del país es tan precaria que todavía flotamos en un país que no conocemos. Cada vez que llega el invierno se nos lleva a las aldeas, se van las carreteras, se arrasa todo, los ríos inundan todo. Cada vez que llega el verano, entonces se acabó el agua. Todavía no conocemos un país que los indígenas conocían mucho mejor hace 5 siglos. ¿Cómo ves a las presentes y futuras generaciones de colombianos? ¿Cómo estás leyendo a los jóvenes colombianos? Es difícil saber qué piensan hoy los jóvenes. Han crecido en un mundo tan difícil por las especificidades de Colombia y tan difícil por las características de la época. Una época tan frívola como la nuestra, una época que cree poder renunciar a tantas tradiciones, que cree que solo es importante el presente y el futuro, que ha cambiado costumbres por modas de una manera tan despiadada y tan insólita. Una época en la que los jóvenes no se sienten incluidos en un gran proyecto de mundo, sino que están viendo caer en pedazos el modelo de civilización en que nacimos. Y al mismo tiempo en Colombia, pues un país que le ofrece muy poco a sus jóvenes, ¿no? Un país que le ofrece muy poco en términos de felicidad, en términos de proyecto de vida, en términos de modelo, ¿no? De modelos éticos. Los modelos éticos a los que se enfrentan los jóvenes hoy son terribles. Y todos los días vemos, ¿no?, que en Colombia la lección no articulada, pero continuamente expuesta, que reciben los jóvenes es que no se necesitan principios, sino acciones, que no se requiere una ética, sino que más bien les va mucho mejor a los que no tienen escrúpulos, ¿no? Y que muy a menudo les va mucho mejor a los que cometen crímenes que a los que no los cometen. Sin embargo, yo no creo que los jóvenes reciban eso de una manera tan pasiva. Yo creo que toda generación viene con sus propias necesidades y con sus propios sueños, y tiene que haber mucha gente que, viendo fracasar el modelo colectivo de sus mayores, trata de construir personalmente otros paradigmas y otras aventuras. Y el gran proyecto de país del futuro, tendrá que ser un proyecto que involucre los horizontes de la época del mundo, ¿no? Porque lo que yo creo que es más importante señalar es que Colombia, que se creyó siempre o se sintió siempre un país marginal, un país atrasado, un país distinto de los países donde ocurría la historia, un país que siempre creyó que la verdad estaba en otra parte, la cultura estaba en otra parte, la belleza estaba en otra parte, que a nosotros nos había tocado pues el último rincón y el más deleznable del planeta, porque crecimos en esa lógica, en esa idea. Colombia es una especie de extraña figura de la geometría con el centro afuera. El centro estaba en la corona española, en la Revolución Francesa, en el Vaticano, en el mercantilismo inglés. Ahora para mucha gente está en los malls de Miami, ¿no? No nos sentíamos en el centro del mundo, y esa es una ilusión necesaria, ¿no? Todo pueblo tiene que sentir que de alguna manera es el centro. Pero ahora la modernidad y el siglo XX nos han arrojado la comprobación terrible de que estamos en el centro del mundo, ¿no? Pero no en un centro
amable, todo lo contrario. Es decir, los grandes dramas de la época atraviesan a Colombia por todas partes y la atraviesan de una manera central. ¿Cuáles son los grandes males del mundo contemporáneo? La crisis espiritual que produce la drogadicción, el problema del tráfico de drogas, el problema del tráfico de armas, el problema de los emigrantes, el problema de la pregunta por el desarrollo, la pregunta por la pobreza, la pregunta por la naturaleza y por el futuro de la naturaleza. Todos los grandes temas de la época son temas centrales de la sociedad colombiana y por eso ya no estamos al margen de nada. Ya somos una sociedad moderna y ya somos una sociedad que afecta al mundo. No solamente lo ve como un espectáculo a la distancia. Y tal vez por eso ya las soluciones tienen que salir de aquí también. No podemos seguir importando soluciones como durante tanto tiempo se hizo. Hasta hace poco todavía los gobiernos, en cuanto eran elegidos, se iban para Europa a planificar cómo gobernar el país. Y todavía aquí hay mucha gente que piensa que para poder gobernar a Colombia hay que irse para Oxford, o para Cambridge, o para Harvard, porque allá les van a enseñar cómo gobernar al país. Yo no creo. Yo creo que hay cosas que hay que aprender del mundo y en diálogo con el mundo. Pero alguien que no conozca Colombia, que no conozca los litorales, que no conozca los pueblos, las cordilleras, esta naturaleza, esta geografía, y que no sepa que hay que crear desde aquí el conocimiento para dialogar con el mundo, difícilmente podrá gobernar a Colombia con un proyecto de país verdadero. Algunos pudieran estar pensando que nos acercamos a un proyecto de país cuando el 70%, o por lo menos así lo indican las encuestas, favorece al gobierno de turno, a las políticas de este gobierno. Uno pudiera decir, bueno, nos acercamos a un proyecto de nación. ¿Compartes eso? Solo tendríamos derecho a decir que se está construyendo un proyecto de país si cada uno de nosotros pudiera dar razón de qué proyecto de país se está construyendo. No basta que alguien nos cree confianza, porque podemos confiar en él, pero no sabemos para dónde lleva el país. Y no sabemos qué tanto ha consultado lo que yo soy, lo que es mi comunidad, lo que es este pueblo, lo que es esta aldea, lo que es este bosque, lo que es... No. Es decir, un proyecto de país lo construye un país, no lo puede construir un individuo. Colombia necesita construir un proyecto de país. Para eso Colombia necesita democracia. Y el primer paso de la democracia es que todos sepamos para dónde vamos, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un proyecto de país en marcha. No estoy para nada seguro de que ese proyecto de país beneficie a la mayoría de la población y no sea, como siempre ha sido en la historia, el proyecto de unas cuantas personas, hábiles, inteligentes, con visión, pero no sé si con la generosidad suficiente para incluir a toda una comunidad en sus sueños de progreso y en sus sueños de prosperidad. Es decir, un proyecto de país que, repasando las hojas de historia, como tú bien lo has dicho en esta entrevista, sería uno de esos proyectos por encima de los demás, por encima de los muchos, por encima de los humildes, como tantas veces se ha hecho en la historia de este país. A mí me gustaría que no fuera así, pero yo personalmente no sé para dónde va el proyecto de país que se está construyendo. Sé que se está construyendo, pero yo no me siento identificado en él, no me siento incluido en él, ¿no? Nadie me ha especificado, esto es lo que estamos haciendo. He oído hablar de una guerra, sé que hay una guerra, sé que se quiere ganar esa guerra. He oído hablar de una reincorporación de unos guerreros a la legalidad, eso me parece que es algo que están intentando, pero es tan poco para lo que es construir un país, ¿no? Es decir, cuáles son las prioridades de la economía, cuáles son las prioridades de la cultura, cuál es el diálogo que se está estableciendo entre las comunidades, cuál es la dignidad que va a conquistar el que habita en los litorales en medio de la basura, las señoras que tienen que recoger piangua en Tumaco todo el día, los pescadores que tienen que afrontar el problema terrible, el drama terrible de la contaminación del río Magdalena. Yo creo que no basta con que nos convoquen a una guerra y no basta con que nos convoquen a aprobar unos decretos. Creo que alguien tendría que convocarnos a construir un país y a aportar nuestra imaginación, nuestro sueño, nuestra generosidad y sobre todo nuestra idea de que no es sacrificando gente y dando de baja gente como se construye una nación que se respete y que se ame, sino encontrando una vía de entendimiento y una solución verdadera para problemas que hasta ahora la guerra no resolvió en 2 siglos de existencia republicana. Bueno, William, yo te doy las gracias por acompañarnos en esta media hora. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.